Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué el cine de mi país es una cagada? Seas mexicano, argentino, español, boliviano o venezolano, sé que te has hecho esa pregunta. La respuesta depende de cada país y muchos factores que dan como para un libro que no pienso escribir porque tomaría mucho trabajo y no lo compraría nadie. Así que mejor hacer un video de YouTube. Bienvenido a Sin Explicación, el canal donde te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre cine pero no te atrevías a preguntar. Lo primero es que nos conozcamos como espectadores. No a todos nos gusta lo mismo y seguramente nuestro concepto de lo que es bueno y lo que no difiere enormemente. Para simplificar las cosas, he decidido de forma arbitraria y sin ningún tipo de rigor académico que existen básicamente dos tipos de espectadores. El primer tipo consume mucho cine estadounidense y blockbusters. El marco con el que juzga si una película de su país es buena o mala es básicamente si parece una película de Hollywood, pero con actores y equipo técnico de su país. A los del segundo grupo, con el que debo decir me identifico, nos gustan los films de autor estimulantes que plantean dilemas éticos o existenciales y que se ruedan de la forma más original posible. Sí, somos unos snobs cinematográficos con ínfulas de intelectuales. Dicho esto, hablemos del primer gran obstáculo al que se enfrenta cualquier producción cinematográfica: el sucio dinero. Incluso cuando haces una película de bajo presupuesto, suele ser bastante caro para el bolsillo promedio. El cine de Hollywood ha colonizado el mundo entero de forma apabullante y ha hecho creer a muchos que el buen cine tiene que tener una factura técnica irreprochable y muchos efectos de computadora. Y no me malinterpreten, claro que la factura técnica es importante, pero no es lo más importante. Si nos fijamos en los grandes triunfos de taquilla de la historia, podemos apreciar que las 20 películas más taquilleras son estadounidenses y costaron más de 100 millones de dólares. Prácticamente solo Hollywood tiene la capacidad para producir un cine con esa factura y con unas campañas de marketing de las que se enteran hasta en la isla de Pascua, con lo cual aseguran meterse al público en el bolsillo. Solo China e India compiten de alguna forma con esta maquinaria, haciendo producciones que son éxitos de taquilla. Pero se da la particularidad de que en estos dos países viven la tercera parte de los habitantes de la Tierra, así que es hasta cierto punto lógico que tengan tanto éxito en comparación a Hollywood, si bien el espectador promedio fuera de India no ha visto en su vida un musical de Bollywood. Para los creadores de otros países la situación es precaria porque deben buscar el dinero hasta debajo de las piedras. Y cuando eres un cineasta de, no sé, Paraguay, nadie te va a soltar la plata para ver cómo tu película es apaleada por los Vengadores en taquilla. Luego, hay quien piensa que el problema es que el Estado de tal o cual país subvenciona la industria cinematográfica y que eso crea un sistema de parásitos sin talento que hacen películas mediocres que nadie quiere ver. No sé si estas personas leen las noticias, pero casi ningún gobierno del mundo es demasiado generoso a la hora de subvencionar la cultura, mucho menos en Latinoamérica. Incluso si papá gobierno le dio algo de plata a una producción de tu país, es posible que el director tuviese que pedirle plata a sus papás, vender su carro y a lo mejor consiguió algún empresario loco adicto al juego que decidió apostar por su peli porque le emociona mucho el riesgo. Ahora pasemos al siguiente gran problema: el copy-paste. Como ya vimos, el cine de Hollywood ha dominado el mundo desde hace décadas. Y aunque nadie puede competir con su maquinaria, en todos lados intentamos imitarlo porque, como dije antes, hay un tipo de espectador que espera eso del cine de su país. Y los realizadores intuyen que de no hacerlo, el fracaso en taquilla será absoluto. Claro, el copy-paste será una adaptación a la cultura local. Es algo así como cuando vas a un restaurante chino en tu país. No estás comiendo comida china auténtica por mucho que el letrero de la entrada lo ponga. Estás comiendo una adaptación más o menos parecida a la comida china, una imitación muy limitada y en este caso con ingredientes mucho más baratos. Entonces se genera un círculo vicioso. Hay poco dinero público, poca inversión privada y una alta probabilidad de fracaso. Los productos nacionales de éxito serán con frecuencia imitaciones de Hollywood, algunas más afortunadas que otras, pero al fin y al cabo, imitaciones. El espectador, que no es tonto, sentirá que su cine es pobre y limitado.
Unos porque las películas de su país son una versión barata de las películas que suelen ver, y el otro porque si ni siquiera es fan del cine de Hollywood, la imitación para él es como untar raticida en el pan y pretender no que es mantequilla, sino margarina. Se forma entonces esa idea, casi siempre falsa, de que los realizadores de tu país son gente sin imaginación, sin creatividad, sin talento y sin ninguna aspiración intelectual medianamente respetable. Evidentemente esto puede ser cierto en algunos casos, pero de verdad es posible que sea cierto en todos los casos. Todo cine pasado fue mejor. Muchos países latinoamericanos y europeos han tenido una época dorada de su cine. Esto prueba que no. Los realizadores de tu país no tienen un impedimento mental en contraposición a los realizadores estadounidenses. Esto al menos ocurre en algunas cinematografías como la mexicana, cuya época dorada se vivió en los 40 y los 50, o la italiana, que tras el neorrealismo vivió una auténtica explosión creativa de la mano de directores legendarios como De Sica o Visconti. Y bueno, sé que es duro sentir que todo lo de antes era mejor, pero para ser justos, las épocas doradas son épocas únicas que no vuelven. Algunos italianos se lamentan porque ya no están Fellini, Pasolini o Rossellini, que eran como los Avengers del cine, pero pasan por alto a realizadores talentosos actuales como Guadagnino o Sorrentino. Pero si miramos con cuidado, es muy posible que muchos más países tengan ese mismo problema. Incluso Hollywood tiene ese mismo problema. Para los que somos del espectador tipo 2, ¿recuerdas? Los snobs. Vemos como el cine estadounidense de los 70, por ejemplo, fue glorioso con lo que se conoció como el nuevo cine estadounidense. De ahí salieron autores como Scorsese, Coppola, Spielberg, Zemeckis, Brian De Palma o Ridley Scott, y actorazos como Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman y la gloriosa Meryl Streep. Cuando vemos la mayor parte de lo que se hace hoy en Estados Unidos, nos entra una profunda melancolía. Cogemos nuestra taza preferida, la llenamos de alguna infusión rarita tipo rooibos y miramos por la ventana en una lluviosa mañana otoñal para sentirnos emocionalmente complejos. Lo bueno no es la regla, es la excepción. Quien no sabe lo complejo que es rodar una película, quizás no se imagina lo difícil que es conseguir un buen resultado en la pantalla. Es normal que sea raro encontrar una película realmente buena sin importar el país ni la época. Así que no solo el cine de tu país es en general una cagada. Todo el cine en general es una cagada si lo comparamos con otras épocas u otros países o con realizadores que tienen el estatus de genios. También afecta mucho a la percepción el nivel de autoestima que tiene el espectador de tal o cual país. Cuando vivía en España era común escuchar a muchos españoles renegar de su cine. A mí la verdad me parecía que el cine español era bastante decente, con excepciones por supuesto, con autores de renombre a nivel mundial como Almodóvar, Amenábar, Saura o Trueba y leyendas como Buñuel. Pues decir que es una cagada, pues no sé, es como exagerado. Pero en Francia, por ejemplo, la gente está loca por el cine y está loca por su cine. Tienen épocas mejores o peores, pero en general el espectador francés apoya su cine sin importar si ya se murió Truffaut. De manera que siempre es posible que el cine de tu país tenga buenos directores o buenas películas que quizás has pasado por alto. Y claro, también es posible que se esté viviendo un bajón en la producción de tu país, por algunos factores que ya explicamos. Y si el cine de tu país no está en buena forma, no te sientas solo. En casi todas partes nos sentimos así. Muchas gracias por seguir acompañándonos en este nuevo canal de cine que no necesitabas, pero que no podrás soltar. Chao.